queremos en esta mañana, el Señor ha puesto en nuestro corazón, hablar de un tema bastante conocido como lo es el miedo versus la fe y la necesidad de como iglesia levantarnos. Estamos viviendo en una temporada donde el Espíritu de Dios está poniendo una fuerte pasión en el pueblo de Dios. Creo que estamos en tiempos de una urgencia, estamos en tiempos de reforma, estamos en tiempos donde nosotros como creyentes entendamos que estamos llamados para un tiempo como esto, que las cosas que estamos viviendo no deben de sorprendernos, sino que entendamos que el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes la arrebatan. Así que en esta mañana vamos a estar hablando nuevamente del miedo ante la fe. No hablamos de conceptos, no vamos a hablar de conceptos teóricos, sino más bien de realidades espirituales que están batallando dentro de cada uno de los cristianos en este tiempo. Esos momentos cruciales que llegan a la vida de todo creyente, que es algo normal. Yo creo que Jesús, cuando miramos la escritura, una de las cosas que nos dijo o que le dijo en aquel momento a los discípulos fue que en el mundo tendríamos aflicción. Muchas veces habló de este tipo de advertencia, donde también les invitó a tomar su cruz cada día y a seguirle. También podemos ver que también él comienza también a hablarle a sus discípulos diciéndoles que aún tendrían enemigos que serían los de su propia casa. Así que no ignoramos las cosas que vienen a la vida del cristiano. Pero hay dos realidades que viven en el mismo corazón. El miedo que se hace evidente cuando creemos que el control está en nuestras manos. El miedo se hace evidente, pero la fe, esta se va a activar o se activa en el mismo momento cuando nosotros recordamos que quien siempre tiene el control se llama Dios, que Él es el que habita en nosotros y que es aquel que sí está viendo todo lo que nosotros estamos experimentando. El miedo paraliza, pero la fe nos está llamada a provocar en nosotros el ser movilizados. Por eso en esta mañana te invitamos a que te conectes, te invitamos a que tú abras la escritura, porque vamos a estar basándonos en el capítulo 4, en los versos 33 34 del libro de Marcos, que nos dice así: y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Dice el verso 35, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo a ellos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Estamos aquí ante una palabra muy importante dada por el maestro, y esta es: pasemos al otro lado. Podemos también decir que muchos hoy están llenos de enseñanza. Hay mucha gente que constantemente asisten a conferencias, se memorizan versos bíblicos, y todas esas cosas son buenas y son, ¿verdad?, necesarias para nosotros como creyentes. Pero lo cierto es que si la palabra que recibimos no se convierte en una herramienta para aplicarla en medio de las crisis, entonces estamos evidenciando que no hemos todavía trascendido, solamente hemos experimentado una acumulación de información. Muchos, ¿verdad?, se sorprenden cuando llegan las crisis, y eso te lo mencioné hace un rato, como si fuera una excepción y no parte del camino. Por eso cuando Jesús dijo: en el mundo tenéis aflicción, él lo expresó de una manera clara, pero también de una manera que podía expresar la confianza que cada uno de nosotros debemos depositar en Él, porque lo cierto es que la confianza no se basa en sentir que todo está bien, sino en saber que la palabra
cuando es lanzada para invitarnos a una transición, para invitarnos a otro lado, sigue en pie, aunque nosotros experimentemos tormentas o situaciones como la que experimentó esta barca en medio de la tormenta, la cual parecía anegarse. Jesús nunca tuvo la intención de formar discípulos para que solamente ellos aprendieran a hablar bien. Esa no fue la intención. Hablar bien de Dios, hablar bien del Evangelio. Él los preparó para que ellos caminaran aún sobre las aguas, para que enfrentaran demonios, para que también ellos tuvieran victoria y experimentaran aquellos que el poder consolar a aquellos que iban a atravesar por las mismas situaciones, pero que lo hicieran con fe. Es ahí donde nosotros estamos viendo que entonces la vida podemos verla como un examen o la podemos ver como una prueba. Eso queda en nosotros. Es verdad, unos días atrás estábamos compartiendo o estamos compartiendo con la iglesia Corazón Nuevo, y allí estuvimos hablando, esto está hablando acerca del discipulado. Dios allí, ¿verdad?, nos movió a poder expresar las tres etapas que experimenta el discipulado en el tiempo bíblico, donde hablamos de ese modelo rabínico, de que era parte de una tradición, porque para el judío la enseñanza bíblica era de gran importancia. Ellos se sentían sumamente orgullosos de ese tipo de sistema, y ese sistema se componía en tres etapas, que la número 1 era Bet Sefer, donde los varones entraban desde 5 años hasta 12, pero hay algo importante que se me pasaba en este tiempo, en esta etapa. El propósito era formar el carácter básico y crear una disciplina y amor en aquellos alumnos por la palabra, de modo que ellos se aprendían de memoria aquella Torá. Luego venía la segunda etapa, conocida como Bet Tamud o Bet Tamid, que se llamaba o significaba la casa del discípulo. Aquí es importante entender que esta etapa comenzaba alrededor de los 15 años, perdón, de 13 a 15 años, y estoy hablando mal, es Bet Midrash, la casa de la interpretación. Como ese nombre significa que ese discípulo estaba llamado a desarrollar habilidades de discusión, de interpretación, de razonamiento, y solo aquellos, los que eran los más destacados, eventualmente continuaban hacia la tercera etapa, que era el Bet Talmud, Bet Tamid, que es la casa del discípulo. En otras palabras, aquí ya en sus 15 años, este tipo de estudiante o este joven tenía que buscar un rabino para ser su discípulo, y si el rabino era el que veía ya en esta etapa, la tercera etapa, se veía ya su potencial desarrollado, entonces él le decía a aquel discípulo: sígueme. El objetivo de ser como el rabino no era solo saber lo que éste sabía, sino vivir como él estaba viviendo. Bendecimos la iglesia Corazón Nuevo, que veo que está también ahí conectada. Pero volviendo entonces aquí a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, nosotros realmente podemos ver nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana la podemos ver en dos diferentes ámbitos. Lo podemos ver como parte de un examen, pero también lo podemos ver como un viaje. Cuando nosotros vemos nuestra vida cristiana como un examen, nosotros sabemos que en la escuela, luego de tomar algún currículum, lo próximo que sigue, eventualmente lo estamos acabando de decir, es un examen. Estamos viendo al cual muchas veces cuando estamos siendo expuestos a los exámenes, esto produce temor. Y podemos decir que los nervios pueden atacar de tal manera que aunque conozcamos la materia, el miedo a ser reprobado, ¿verdad?, produce ese temor. Y durante ese examen, los nervios nos pueden traicionar, porque es parte, ¿verdad?, del proceso a la hora de coger un examen. En la escuela secular, todos se les da el mismo examen, pero no el mismo examen a nosotros como creyentes en la parte espiritual. Ahora, si nosotros
entendemos esto, podemos entonces entender que aunque en lo natural el examen es anunciado después de un aprendizaje, aunque tú sepas la materia, puede que haya una advertencia, pero no así en el reino. Así no sucede con nosotros. Sencillamente los días oscuros, los días de prueba nos van a llegar a todos en un momento en que no esperamos, en una fecha que no ha sido marcada, sencillamente llega. Cuando ya has escuchado suficiente palabra, ya estás inundado, ya conoces todo bastante de la escritura, puedes estar seguro que en algún momento se presentará alguna situación que te llevará a poner en acción todo aquello que ya tú has aprendido. Así también podemos ver la vida cristiana como un viaje. Cuando nosotros estamos hablando acerca de un viaje, por lo general comenzamos a planificarlo, se hace el presupuesto, se escoge el escenario o el destino del cual nosotros queremos ir, y entonces en ese viaje lo planificamos, pero en este viaje, que es una travesía que el mismo Jesús establece, podemos decir que no es un viaje que lo planificamos nosotros, y como no lo planificamos nosotros, nosotros tampoco escogemos el lugar, no escogemos la ruta, no tenemos derecho a escoger el camino a nuestro criterio de cuál es el mejor, y un camino que muchas veces nos lleva por una ruta que ni siquiera a veces imaginamos, pero que Dios entiende que para nosotros es necesaria. El viaje con Jesús no lo planteamos nosotros, no es un viaje turístico ni es cómodo, es un camino de transformación. Nosotros, te lo vuelvo y te lo repito, no escogemos esa ruta, simplemente obedecemos a la voz que nos dice: pasemos al otro lado. Hay un punto también sumamente importante que no podemos pasar por alto, y es el escenario donde este examen se da a cabo. Cuando nosotros estamos mirando la escritura en este capítulo 4 de Marcos, algo que podemos notar es que se desata una historia, si podemos decir, obtenemos una gran ayuda para poder interpretar de lo que está sucediendo aquí en el capítulo 4, y por tanto nosotros pues podemos tener una amplia conocimiento, una amplia entendimiento de lo que Dios quiere decirnos o hablarnos a nosotros a través de ese viaje o de esas tormentas o de esas situaciones en las cuales somos introducidos. Y lo cierto es que antes de dar paso vimos a esta tormenta, estamos viendo versículos antes que los discípulos están siendo o están recibiendo una enseñanza. Y si vamos un poco más atrás, podemos entender que estos discípulos primero fueron discípulos de Juan el Bautista, allí en el Jordán, a las orillas de ese Jordán. Era el lugar de la sepultura. Jordán significa el lugar de la sepultura. La gente llegaba allí arrepentida y Juan los sepultaba para que ellos resucitaran a una nueva vida. Luego, cuando Jesús aparece en escena, nosotros estamos viendo que entonces allí Juan es quien señala a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Estos discípulos inmediatamente ante aquella expresión dejan de seguir a Juan para ahora seguir a Jesús. Y luego, ¿verdad?, podemos ver que después que Jesús recibe el Espíritu, que entra en un ayuno, mientras que los discípulos se dirigen nuevamente al mar de Galilea. Este mar de Galilea es un punto muy importante. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no comenzó su ministerio en Jerusalén. Jesús no comenzó su ministerio en el templo. Jesús dio inicio a su ministerio precisamente a las orillas del mar de Galilea. Algo que parece un poco contraproducente para aquellos que piensan que muchas veces el lugar correcto para nosotros iniciar algo debe de ser en el templo y no a las orillas del mar de Galilea. Y precisamente el mar de Galilea, un lugar que era conocido como un lugar
e impuro, era un lugar donde realmente allí se conocían los gentiles. ¿Por qué? Porque habían gente de toda estrata, de todo tipo de personas, y esto pues se mezclaban estas razas muchas con otras. Así que Galilea representaba ese mundo corrompido, pero fue el lugar que Jesús escogió para dar comienzo a su ministerio, a orillas de este río o de este mar. Los discípulos vieron cómo Jesús no tan solo sanaba, ellos vieron cómo Jesús expulsaba demonios y también la manera como él exponía sus enseñanzas. Podemos entonces entender que ya ellos estaban mirando, ya ellos estaban siendo expuestos a una enseñanza, enseñanza que todavía no habían tenido la oportunidad de ponerla en práctica, porque como estos judíos, estos niños en el tiempo judío, ellos estaban siendo expuestos a un tipo de enseñanza que eventualmente los estaría preparando para que ellos pudieran identificar que ya era el tiempo de poner a acción todo lo que habían aprendido. Es como si el Señor le estuviera diciendo a estos discípulos: hay una lección que hoy yo quiero darles, hay una experiencia que yo quiero que ustedes tengan conmigo, hay una dimensión más que yo quiero mostrarles, aleluya, pero es importante que ustedes comiencen a entender que estoy preparando el ambiente. El mar de Galilea es el escenario donde se va a desatar y se desata allí una tormenta que sacude la barca de aquellos hombres que aleluya, para que ellos puedan experimentar a Jesús de una manera que todavía ellos no lo han visto. Así que nosotros podemos estar en el camino del Señor, nosotros podemos experimentar la gloria de Dios, podemos estar creciendo, pero mira, hay un momento dado donde la dificultad te va a tocar. Dios quiere que tú entiendas que cuando llega la crisis hay algo que Él te quiere enseñar. La crisis jamás será para matarte, la crisis jamás tendrá la intención de sacarte del camino. La crisis tiene la intención de que tú conozcas a Dios de una dimensión diferente. La crisis quiere que tú conozcas al Señor de una manera como tú todavía no lo has visto enseñando, lo has visto impartiendo el consejo, pero ahora llegó el momento de poner en práctica todo lo que Él quiere que tú aprendas. Amén. Así que en esta mañana seguimos aquí aprendiendo. Entonces, hemos hablado del mar de Galilea. Hemos hablado de este lugar que es una región de sombra de muerte. Pero qué lindo que la Escritura mismo nos enseña en Mateo 4:12 que el profeta Isaías en un momento dado habló sobre esta ciudad. En el capítulo 9, verso 2, el profeta dijo en un momento dado, hablando de Galilea, cuando dice: aquel lugar que andaba en tinieblas vio gran luz, y en la región de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos. O sea, está hablando un pasaje dicho por este profeta, donde está hablando que allí, en ese lugar roto, en ese lugar cotidiano, donde pocos esperan ver algo glorioso, el Señor va a desatar algo poderoso. El Señor va a llegar con luz, va a ser un lugar de transformación y tú serás parte. Tú no vas a ser un testigo nada más, tú vas a ser ahora el protagonista, no porque tú te vas a llevar en primer lugar, sino es por las cosas poderosas y grandes que Dios hará a través de ti, porque ahora Él quiere que tú seas parte de esa escena. Pero ¿sabes? Como todo en la vida, ¿verdad? Hablando de las situaciones, porque los exámenes para los estudiantes en una escuela llega de día, ¿verdad? Dios te bendiga, Ivette, en esta mañana. Confiamos que sigas mejor. Pero en esta ocasión el examen, fíjate, llega de noche. La Escritura dice aquí en el verso 35, cuando llegó la noche. Cuando llegó la noche. O sea, llegó la noche y fue que Jesús los envía a ellos a cruzar. La noche, cuando miramos bíblicamente, tiene un significado profundo, simbólico,
Y en el griego para noche es nix, y esta palabra aparece en numerosos contextos, y la interpretación pues la vamos a dar dependiendo del pasaje que estemos leyendo, pero en general representa oscuridad, representa prueba, amén, y la noche representa todo también ese momento inseguro donde nosotros estamos siendo probados. La noche nos va a llegar a todos. Es parte de nuestra experiencia cristiana. Mis amados, muchas veces el creyente le huye a esa palabra paciencia. No pidas paciencia porque te va a venir prueba. Mi amado, la paciencia es parte del fruto del Espíritu y créeme que es algo que necesitas desarrollar como parte del Espíritu. Y pidas o no pidas paciencia, lo cierto es que el momento de la prueba te va a llegar. Lo cierto es que tu noche va a llegar y que la vas a experimentar. Ahora, algo que tienes que tener claro es que la noche no es eterna. Así que lo podemos ver en el Salmo 35 cuando nos dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La noche como un tiempo de aflicción, pero es transitorio. Así que vendrá la alegría. O sea, te está mostrando que también tienes la esperanza de que va a amanecer. La noche durará un lapso de tiempo, pero llegará el tiempo del amanecer. Llegará el tiempo donde podemos ver de una manera gloriosa esa mañana para nuestras vidas. Así que este patrón tiene para nosotros como creyentes que vamos a atravesar un momento de prueba, pero que ese momento de prueba también aguarda luz. La noche no es eterna, pero sí tienes una palabra segura que la alegría viene con el amanecer. El lloro puede ocupar un espacio de tu vida porque Dios ya tiene preparado un amanecer para ti. Así que tu fe no se extingue porque ya amaneció. Es el escenario favorito de Dios para manifestar su gloria cuando es la noche. Pero la noche ya viene junto con una mañana poderosa para ti y para mí. Así que podemos ver también que la tormenta tiene un propósito. Estamos hablando del miedo versus la fe. El miedo, cuando nosotros lo definimos, es fobo, que significa pavor, significa terror, huida. Es causado casi siempre por una sensación de amenaza. De ahí deriva la palabra fobia, que nosotros pues la conocemos muy bien, que es una reacción paralizante causada por una amenaza real o percibida. Manuel, ayúdame, préndeme la luz. Entonces, la fe, por el contrario, es definida en el original griego, amén, como pisti, que no es otra cosa que confianza firme, convicción, aleluya, ¿verdad? Esto nos habla de una certeza, una convicción que nos lleva no tan solo a la acción, fíjate, sino también a la resistencia. O sea que la fe no nos ayuda a tener una confianza de lo que estamos esperando, sino que la fe nos ayuda a perseverar, a resistir, sabiendo que eventualmente hay algo poderoso que va a llegar a nuestras vidas. Así que en esta hora nosotros podemos entender que también la fe no se mide en la calma, jamás. La fe necesita escenarios donde pueden manifestarse, amén, y esta es evidenciada en la forma en que nosotros reaccionamos cuando viene ese momento de tormenta. Así que las crisis no vienen para destruirte, sino para exponer ese nivel de fe en que te encuentras tú caminando y lo que lo que te falta por aprender, porque la fe te lleva a decir, espérate, tienes la capacidad, me estás mostrando que tienes la capacidad que has desarrollado para seguir caminando, pero también te está mostrando en qué áreas todavía te falta caminar. Los discípulos no pudieron comprender que Jesús también era el Señor del viento y del mar. Así que necesitaban esa experiencia. Llegan, ¿verdad? Que esa experiencia que llega sin aviso, pero el miedo surge cuando ellos sienten que están perdiendo el control. Mira, recuerda, ellos eran pescadores diestros, estaban
estaban acostumbrados al mar, pero en este momento ellos se están dando de cuenta que la situación se les sale de sus manos, que eran algo que ellos no habían experimentado antes. Y yo creo que hay cosas en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra vida cotidiana, que nosotros estamos acostumbrados a lidiar con ellas, pero igual que los discípulos, comienzan a salirse de las manos. Pero lo cierto es que el miedo es la fe inversa, es creer con fuerza en lo malo, es cuando nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y por eso Jesús confronta primeramente no al mar, no al viento, confronta a los discípulos con una pregunta que les hace: ¿por qué tú temes? No es que no tienes fe, porque como te dije, ya habían sido expuestos a la enseñanza, como tú y yo. Ya nosotros hemos escuchado que Jesús sana, hemos escuchado que Él, aleluya, a través de la Escritura abre los mares. Podemos ver hasta cómo se glorificó en Egipto cuando Moisés guió al pueblo por el medio de un mar abierto. O sea, podemos escuchar tantos testimonios poderosos de la gente, pero hasta que no experimentamos, nosotros no crecemos en otra dimensión. Tu proceso, tu examen puede ser el principio, escucha, donde Dios te muestra su poder, te forma, te convierte en una respuesta para otro. Jesús le dice a ellos: vayan a Galilea, vayan allí, pero ahora vamos al otro lado. Así que en esta mañana yo creo que Dios te está diciendo: no niegues, no pelees, no te quejes de lo que tú estás experimentando, porque en lo que tú estás siendo introducido en este momento te está equipando para cosas mayores. Y espera, porque esto se pone muy interesante. Podemos ver, aleluya, que esta gente, ¿verdad? Todavía no habían conocido, todavía estaban así nuevecitos, estaban ignorantes, pero ahora podemos ver que hablando de la experiencia de Juan es el otro extremo. Juan el Bautista también en un momento dado experimentó una sacudida en su vida, porque yo creo que aún los hombres más fuertes de Dios llegan a un momento dado que son sacudidos. No, yo no te estoy hablando algo que tú puedas decir: pero pastora, tú no has pasado esto, mi amada, tú no has vivido esto. Vengo a decirte que hay cosas que realmente a todos nos van a tocar. La vida realmente es dura. La vida realmente a veces nos da golpes que nos quiebran, nos doblan. Pero es importante entender que Dios está con nosotros, que no hay situaciones que vengan para destruirnos. Todo siempre tiene un propósito. Si tú y yo tenemos esa convicción, y es en ese preciso momento donde la fe se activa. Yo te lo puedo decir, aún quiero primero hablar de Juan. Sabemos que Juan el Bautista fue un hombre de Dios. Fue, como te mencioné hace un rato, fue quien identificó a Jesús como el Cordero en aquel Jordán. Él fue el que escuchó la voz del cielo cuando Dios dijo: este es mi hijo amado. O sea, Juan fue un hombre de Dios, fue un hombre que vivió una fe radical. Él vivió una vida en obediencia, porque muchas veces nosotros tendemos a lo mismo: te estoy sirviendo, estoy haciendo lo correcto, le estoy dando a fulano, estoy proveyendo para fulano y mira cómo me pagan, estoy haciendo lo mejor y mira cómo me pagan. ¿Sabes qué? Juan experimentó eso, y en un momento dado dice, ¿verdad?, que este hombre fue sacudido de tal manera que él envía hombres a preguntarle a Jesús: ¿eres tú a quien nosotros esperamos o es otro? Yo creo que esto nos debe de tocar, porque son dos experiencias totalmente diferentes, aunque muy parecidas, las que están viviendo los discípulos con este examen y la que vivió Juan. La cosa es que Juan fue un hombre de fe. Y más bien, Jesús no arremetió contra él. Jesús lo honró al decir: ningún hombre nacido de mujer ha sido como este Juan. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podemos entender que la experiencia de Juan, ya Juan prácticamente estaba a punto de culminar su ministerio. Ya él había cumplido con todo lo que Dios le había hecho. Y Juan está experimentando una lucha en medio de una oscuridad, sí,
Pero Juan estaba solo, estaba aislado, estaba encarcelado. No como los discípulos tenían a Jesús, tenían gente a su lado. Pero ahora el punto de Juan era diferente a los discípulos. Los discípulos pensaban que Jesús los había abandonado, mientras la lucha de Juan era si todo lo que él había hecho había valido la pena, si había habido fruto. Hay veces hay líderes que dicen, wow, estoy pasando por esta experiencia, estoy pasando por este dolor. ¿Habrá valido la pena todo lo que yo hice? ¿Habrá valido la pena todo mi esfuerzo? Y es ahí cuando Jesús da la respuesta a aquellos hombres para que se lo digan a Juan. Y le dice a aquellos hombres, díganle a Juan que los cojos son sanados, que los sordos oyen y que a los pobres les he predicado el evangelio. O sea, en otras palabras, es como si estuvieran diciendo a Juan, Juan, valió la pena lo que tú hiciste. Lo que tú hiciste trascendió, cumplió el propósito. Juan mostró una fidelidad hasta el final, aunque fue sacudido. Y Jesús les responde, tu labor no fue en vano. Y es algo que nosotros tenemos que entender. A veces nosotros nos preguntamos, ¿habrá valido la pena? Créeme que todo lo que nosotros hacemos no es en vano. Todo lo que nosotros experimentamos no es en vano. Vale la pena. Por eso podemos decir que la tormenta viene a la práctica. Dios no permite tormentas porque Él está interesado en vernos sufrir. Dios no es así. Hay gente que se disponen en su mente y dice, ya tú vas a ver cómo yo le voy a tocar la llaga. Ya tú vas a ver cómo yo voy a provocar dolor. Dios no es así. Él permite la crisis. Y eso es una de las cosas que nosotros perdemos. Es para que nosotros primeramente podamos tener autoridad. Porque tú tienes autoridad sobre aquello que tú vences. Lo que tú no venzas en tu vida no te va a permitir moverte en autoridad. Por eso es necesario que pases el proceso. Es importante que pases la tormenta. Vas a gozar de autoridad. Los discípulos no estaban sobreviviendo una tormenta. Ellos estaban siendo preparados para un momento donde ellos iban a necesitar activar autoridad. Estás a punto de ser introducidos en un momento en que tu fe será activada, pero tu autoridad también. Las tormentas que enfrentas, no, te lo repito, no son para destruirte, son para entrenarte. Por eso es que no basta solo con admirar el poder de Jesús. Hay que ejercer poder. Lo que aprendes en la tormenta te posiciona a ti para liberar a otros. Jamás podrás llevar a nadie a un lugar donde tú no has ido. Jamás podrás hablar de algo que tú no has vivido. La tormenta te posiciona, te capacita, te habilita para ministrar a otros. Eso es lo que distingue a una persona que ha crecido, que ha avanzado, a uno que ha estado en discipulado, a uno que puede escuchar la voz del maestro que le dice, sígueme. ¿Por qué? Porque ya el maestro ve el potencial, ve la capacidad, ya has escuchado mucho. Hay gente consumidora de sermones, pero qué poca gente de demostración estamos experimentando en este tiempo. Dios no quiere ya seguir escuchando a gente que nada más sirve para escuchar testimonio. Dios anhela gente protagonista que diga, no entiendo, esto me duele, pero estoy dispuesto a pasar el proceso. Si tu fe en mí no falta, yo estoy dispuesto a cruzar ese mar de tempestad. Yo entiendo que esto no me va a matar. ¿Por qué? Porque cargo con una palabra que me está diciendo, crucemos al otro lado. Y si la palabra crucemos al otro lado no se ha cumplido, yo voy a continuar al otro lado. En un momento fui juzgada de loca en el hospital cuando a mí me hospitalizaron por el COVID.
Aquellos médicos querían que yo me sometiera a un tratamiento que yo no estaba dispuesta o no estuve dispuesta a recibir. Ellos querían entubarme y yo les dije, yo no me voy a entubar, yo no voy a firmar para eso, porque yo voy a salir de este lugar sana. Me decían, estás loca. Yo no estoy loca, yo soy una mujer que carga una palabra de parte de Dios que todavía no la ha visto cumplir. Y el Señor me ha de sanar. Dame el tratamiento que le dan a cualquier otra persona, pero yo me resisto a ser entubada. Esta situación que estoy experimentando, aunque ha matado a muchos, para mí no será de muerte. Dios no permitirá que una tormenta venga jamás a tu vida sin antes Él haber sembrado una instrucción, sin antes Él haberte dado una palabra. Él le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro en una ocasión, Satanás me ha pedido tu persona para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y en esta mañana el Señor te está diciendo, yo estoy rogando por ti al Padre para que tu fe no falte. Estás siendo pedido o pedida para ser zarandeada, pero confía. Tengo una palabra que he desatado sobre ti que te está diciendo pasemos al otro lado. En el otro lado hay una asignación. En el otro lado hay algo importante que tú vas a realizar. Solamente cree que venga lo que venga, que veas lo que vea, que experimentes lo que te toque experimentar, por cuanto la palabra que te estoy diciendo es que vas al otro lado. Tendrás que creerlo por medio de la fe, y la fe tendrá que decirle a los miedos, sal fuera, te vas, te callas. La tormenta no fue una interrupción del propósito de Dios para estos hombres. Aquella tormenta podemos decir que fue quien activó el kairos de Dios en medio del proceso de estos hombres. Sin tormenta no hay revelación de dominio. Si no viene la tormenta, tú no sabrás cuánta capacidad tú tienes para soportar. No. Tú quieres saber cuánto tú puedes soportar. No rehuses el proceso. No lo rehuses más. Hay cosas que duelen. Sí. Pero tenemos que olvidarnos que esto no se trata de nosotros. Esto se trata de una palabra que ha sido activada en el mundo espiritual. Y que lo que tú estás viviendo es precisamente por causa de esa palabra que ha sido desatada. De esa palabra que se activó. De esa palabra que salió de la boca de Dios. La tormenta no era el fin. La tormenta era el puente. Porque cuando Dios habla, la tormenta no podrá jamás cancelar el destino para tu vida. Más bien la tormenta viene a confirmar una palabra de Dios. La tormenta viene a decirte, estás por buen camino. Cuando llega la persecución, cuando llega la crítica, te está diciendo, lo estás haciendo bien. Por eso yo le digo a la gente, cuidado con esos mensajes en las redes, que constantemente están señalando lo que otros hagan. ¿Sabes qué? Ya te lo mencioné. Jesús dijo, vas a pasar aflicción. Estás escuchando mi palabra, estás recibiendo y vas a ser eventualmente expuesto a un examen. Por eso, cuando esta gente no comprendieron, vieron a un Jesús que tenía la capacidad de callar el mar y el viento. Quedaron extenuados. ¿Cómo es posible que este hombre tenga la capacidad hasta donde el mar y el viento le obedecen? Yo creo que eso es algo que tú tienes que hacerte la pregunta, wow. A veces dudamos de que, no, Dios puede hacer una sanidad, pero con esto no. Oh, Dios puede, pero no, en esto no. Es que
hasta el mar y el viento le obedecen. Dios es soberano y no hay nada que sea imposible para Él. Así que en esta mañana, ¿qué vas a hacer? Porque, ¿sabes? El examen tiene que dar positivo. Porque ese es el que te lleva a la práctica. Ahora, de la misma forma que Jesús inició un ministerio en las orillas del mar de Galilea, yo creo que ahora te toca a ti, como le tocó a estos discípulos, iniciarlo en las orillas en la otra orilla del mar, llamado Gadara. De la misma forma que con aquel coraje y autoridad Jesús reprendió el mar y enmudeció el viento, ahora, como le tocó a ellos, te toca a ti liberar el poder para que otro sea liberado. Para que gente atada sea libertada. Para que gente oprimida sea liberada. Qué tremenda enseñanza. Jesús comenzó su ministerio en el mismo lugar, en el otro lado del mismo lugar donde ellos lo comenzaron también. Pero era necesario cruzar aquella tormenta. Aquella tormenta los empoderó. Aquella tormenta los capacitó. Aquella tormenta le dio herramientas. Y aquella tormenta los llevó a ellos ahora a moverse en autoridad. Y lo primero que se encuentran, como te dije, un endemoniado. Un hombre que estaba siendo atormentado, que necesitaba que alguien lo ayudara, que necesitaba que alguien hiciera algo por él. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Mucha gente no pueden hacer grandes cosas para Dios. ¿Por qué? Porque se han negado a pasar sus procesos. Pero estos hombres entendieron que aquella situación los puso frente a otra, donde ahora ellos eran los que tenían que decirle a aquel demonio: suelta a este hombre. De la misma forma que Jesús le dijo al mar y al viento que hey, calla y enmudece. Ahora he entendido que lo que Dios ha hecho en mi vida es prepararme para este escenario en el que hoy soy puesto, porque hay gente que dependen de mí. Lo que Dios hace en tu vida no es para ti, es para que lo ministres a otro. Lo que ellos escuchaban de Jesús no eran frases bonitas, eran códigos proféticos que los posicionarían. Era una transición espiritual, era una transición ministerial y dimensional. Pero para que una palabra sea activada requiere de un tiempo oportuno de Dios, requiere de un momento exacto en que lo eterno invade lo natural. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a seguir creyendo a las circunstancias? ¿Le vas a seguir creyendo al miedo? ¿O vas a decir: tú no me dominas más? Yo me muevo en fe, creyendo que Dios, que permite esta crisis, lo está haciendo para que yo experimente su poder y otros reciban liberación. Tú eres la respuesta. Es a ti a quien Dios ha escogido. Luego que ese hombre es sanado, gadareno, liberado, más adelante estos discípulos se encuentran con otro escenario. Se encuentran con una mujer que necesita ser establecida o incorporada a la sociedad porque era repudiada, era rechazada, considerada inmunda porque tenía un flujo de sangre.
Una mujer que necesitaba de compasión en medio de una sociedad enferma. Una mujer quebrantada, afligida, abusada. ¿Sabes cuánta gente hoy en día necesita de alguien que les dé una palabra que los devuelva a la sociedad? ¿Cuánta gente hay en depresión? ¿Cuánta gente está viviendo circunstancias? Y tú ahí, con miedos a pasar los procesos, que son los que te capacitan para poder entrar y transformar y traer esperanza a la vida de otros. ¡Wow! Yo confío que el Señor hable en esta mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir quejándote? ¿Vas a seguir negando lo que Dios quiere hacer a través de ti? Entonces, ellos pudieron ver cómo el poder y la virtud de Dios salió para que el flujo de sangre de aquella mujer cesara y ella fuera sanada. Más adelante, otra escena. Un hombre llamado Jairo, principal de una sinagoga, con una hija moribunda. Donde Jairo nos representa la estructura religiosa que no puede resolver problemas de muerte. Pero estos hombres, estos discípulos de Jesús eran la respuesta a ese sistema que no tiene la capacidad de dar vida. Por eso lo que vences en privado te capacita a ti para ministrar en público. Escúchalo. Jairo, cuyo nombre significa iluminar, ahora tenían que administrar, estos muchachos tenían que ministrar a un hombre al cual la religión no le pudo resolver una situación de muerte en su familia. Ahora el iluminado no le pudo resolver, pero necesitó de la luz de Cristo, quien traería a su vida, a su casa, esperanza. Y hay gente que tiene meta, pero no tiene determinación. Hay gente que tiene sueños, pero solo se quedan como soñadores. Hay gente, aleluya, que no trascienden porque no hacen nada para que se materialice todo eso que quieren. ¿Y sabes por qué? Por falta de esfuerzo, de sacrificio y de determinación. Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Martín Lutero no descansó hasta lograr el cambio que anhelaba para su nación. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque esta niña representa una generación que necesita aceleradamente un cambio. De una generación que necesita urgentemente que alguien haga algo. Así que cada palabra profética lleva una asignación, y Jesús no te dijo en ningún momento vamos a ver si llegamos al otro lado, sino que pasemos. Eso no era una sugerencia, era una activación profética.
te tienes que levantar, tienes que pasar el examen. Ya has escuchado bastante, es hora de caminar. Ya has estado en la multitud, ahora te toca subir a la barca. Has estado hoy dando testimonio, pero ahora te toca a ti ser el protagonista de la historia. Porque la fe es tu herencia. Y el otro lado está esperando a muchos. La tormenta no era interrupción, era un puente, escúchalo. Por eso ahora estos hombres se encuentran con 3 experiencias poderosas. Ya pasaste el examen. Es hora de ponerle en práctica lo que aprendiste. No fuiste llamado a contar lo que otros vieron. Fuiste a provocar lo que Dios te prometió a ti. Esto no se trata de ser influencer. Allá afuera vemos muchos influencers y hay gente que quiere ser como esos influencers. Esto se trata de revelar el poder de Dios, de activar el poder de Dios, ¿cómo se dice? De desatar el poder de Dios. La travesía al otro lado, como te dije, fue espiritual, profética y fue también formativa. Recuerda, Jesús nos está invitando a transicionar. El mar no decide tu destino, como tampoco el miedo es tu lenguaje. Más bien la fe es tu herencia. Levántate. El ganadero poseído fue liberado y testigo en una región. Una mujer enferma cuya fe tocó el manto de Jesús es restaurada y devuelta a la sociedad. Ahora una niña muerta fue levantada como señal de esperanza. Por eso es que la fe no puede desmayar ante las crisis. Cuando llega el mensaje, tu hija ha muerto, Jesús responde. Pero responde a través de aquellos que están dispuestos y disponibles a accionar. No dejes que el miedo reemplace la fe. La hija de Jairo era joven. Y para nosotros como creyentes, vuelvo y te lo digo, representa esa generación que parece que está muerta espiritualmente, pero que puede levantarse si hay hombres y mujeres con fe que están dispuestos a clamar y a intervenir. Por eso hay que ir al otro lado. Y ese otro lado quizás puede ser un hospital, puede ser un diagnóstico, puede ser la pérdida del trabajo, puede ser una crisis inesperada, una sala de espera, una pérdida que no comprendes. Así fue con Jairo. Él salió de su casa con fe, pero en el camino alcanzó la peor noticia que pudo haber escuchado en toda su vida. Tu hija ha muerto. Que mucha mentira le gusta susurrar al diablo a nuestros oídos y le creemos. Para él todo parecía terminado. Pero Jesús dijo, no temas. Tu hija no ha muerto. Hay matrimonios que solo duermen. Hay finanzas que están, el dinero está ahí. Ese llamado que Dios ha puesto sobre ti está ahí. No temas a lo que escuches. No temas a lo que estás viendo. Aunque duela, cree solamente. Al otro lado, pueden haber gente como el ganadero, como la mujer del flujo de sangre, como la hija de Jairo. Alguien necesita escuchar del poder y de la autoridad de Dios sobre tu vida. Hay alguien que se necesita de alguien que traiga esperanza, que traiga presencia.
que active también la fe en otros. No estás cruzando por casualidad. Dios no te está llevando solo a un lugar, te está llevando hacia una persona y un ministerio que parece acabado, que parece que está silenciado. Hoy el Señor le dice, Talita Cumi, levántate. Levántate, ¿qué vas a hacer en esta mañana? El mundo te necesita, hay una urgencia de los hijos de Dios. La Escritura dice que aún en la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. No sigas consumiendo sermones, actívate, desata ese poder de Dios sobre tu vida. Hay gente que te necesita y el miedo no puede dominar. Para nosotros que conocemos al Señor, no es necesario tan solo buscar, orar, crecer. Es necesario conocer a Dios en diversas circunstancias que nos lleven a decir, lo conozco porque Él fue mi proveedor. Yo sé lo que te hablo porque Él es mi sanador. Yo sé lo que te digo porque a mí me sacó de la cárcel, de la desesperación, de la angustia. Si estás de pie, es por su gracia y por su misericordia, para que hoy tú puedas ser un testigo de su poder, para que hoy puedas decir, en el nombre de Jesús, eres sano de tu azote. La orden sigue vigente. Pasemos al otro lado. Así que, si el Señor habló, Él cumplirá. Y la fe te posiciona para lo imposible. Así que en esta mañana yo quiero decirte, levántate, oro por ti, creyendo que hoy tu fe es activada. Que hoy tú decides, aunque me duele. Mira, Job dijo en un momento, aunque él me mate, yo voy a esperar. Esto es para los valientes. Esto es para aquellos que dicen, estoy dispuesto. Por eso, si estás dispuesta, cierra la boca y actívate en el nombre de Jesús. Al otro lado hay un escenario que te espera. Un escenario de gente que necesita ser liberada por la opresión. De gente que está sangrando por heridas de la vida. Por situaciones que los están llevando a sangrar. Y hay personas que están experimentando la muerte aparente de situaciones. Dios ha levantado a hombres y a mujeres que no le tengan miedo a nada, que estén dispuestos a decir como la reina Esther, si perezco, que perezca. No se trata de historia, se trata de experimentar el poder de Dios, porque lo que tú has vivido es algo normal, no es algo extraño. Así que cree y confía en el proceso, porque Dios está contigo. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, estén en sintonía. Me parece que mañana daré algo a través de la página de formación y capacitación, así que estés pendiente, estamos activados. Una situación no nos puede detener. Pastorado o no pastorado, tenemos que continuar adelante, porque esto no se trata de un título, esto se trata de una asignación. Las tormentas te van a tratar de parar, pero solamente los valientes dicen, no hay tormenta que me pare. Vamos caminando creyéndole al Dios de lo imposible. Así que levántate. Un abrazo para ti
Y Belice, espero que estés bien, mi corazón, Ivette. Seguimos orando también por ti, que espero que esa mano ya haya sanado. Así que nada, Dios les bendiga, que tengan un día excelente. Créele a Dios. Hay un fin dichoso para aquel hombre que le cree a Dios. Así que Dios te bendiga.